Hay un misterio, casi oculto, en los primeros capítulos de la Biblia, una batalla declarada justo en el origen de la humanidad, y lo más increíble es que su eco podría estar resonando incluso hoy en nuestra propia biología. Vamos a sumergirnos en esta historia. Y aquí está, el origen de todo. Justo después de la caída, Dios pronuncia estas palabras. Pero ojo, esto es mucho más que una simple maldición para una serpiente. Es en realidad una profecía que plantea un conflicto eterno entre dos linajes, dos simientes. De hecho, para la tradición cristiana, este versículo es tan fundamental que hasta tiene su propio nombre, el protoevangelio, que significa algo así como el primer evangelio. Lo ven como la primera luz de esperanza, la promesa de que, al final, habrá redención. Pero, ¿qué significa exactamente esta promesa? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque ¿a qué se refiere exactamente con simiente o descendencia? ¿Está hablando de una sola persona, de un individuo, o de un colectivo, de toda la humanidad? Pues bien, la respuesta, o más bien el misterio, se esconde en una única palabra hebrea. La palabra es cera. Y el quid de la cuestión es que cera es una palabra, digamos, ambigua. Puede traducirse como un único descendiente, una persona concreta, pero también puede significar posteridad, toda una estirpe. Y claro, esta dualidad abre la puerta a dos maneras de interpretarlo que son radicalmente distintas. Y esto nos deja con dos grandes teorías sobre la mesa. Por un lado, la interpretación cristiana se decanta por la lectura individual. La simiente es una figura mesiánica, Cristo, que un día aplastará la cabeza de la serpiente de una vez por todas. Por otro lado, la interpretación judía y otras lecturas más modernas apuestan por el significado colectivo. Es la humanidad en su conjunto la que mantiene una lucha constante contra las fuerzas del mal. Dos formas muy diferentes de entender el mismo texto. Vale, pero ¿cómo se materializa esto? Bueno, la Biblia no tarda nada en darnos un ejemplo. De hecho, no hay que esperar mucho para ver la primera manifestación de esta enemistad. La encontramos en la siguiente generación, con la historia de los primeros hermanos, Caín y Abel. La historia es bastante conocida, trágica y muy directa. Los dos hermanos hacen una ofrenda, pero Dios mira con agrado la de Abel y no la de Caín. Y Caín, en lugar de pararse a pensar por ¿qué hace? Se deja llevar por una ira terrible, una rabia, que termina con él asesinando a su propio hermano. El conflicto que se había anunciado ya está aquí. Siglos después, el Nuevo Testamento nos da una pista fundamental para entender lo que pasó. Nos dice que el problema no eran las ofrendas en sí, sino la naturaleza de sus actos. Caín representa la simiente de la serpiente porque sus obras eran malas, y Abel, con sus obras justas, representa la simiente de la mujer. Es el primer choque real, tangible, entre la justicia y la maldad. Y ahora, agarraos, porque la historia da un giro totalmente inesperado. Vamos a dejar el texto antiguo por un momento y a dar un salto de miles de años hasta un laboratorio de biología moderna. Porque resulta que este concepto de una herencia espiritual que se transmite podría tener un análogo científico fascinante. A ver, pensemos en esto. ¿Es posible que lo que vive una generación, su dieta, su estrés, el entorno, deje una especie de marca que puedan heredar las siguientes generaciones, aunque éstas no vivan lo mismo? Pues, por sorprendente que parezca, la ciencia moderna está descubriendo que la respuesta es que sí. A este fenómeno se le conoce como herencia epigenética transgeneracional. Es un nombre un poco complicado, pero la idea es sencilla. Ciertos factores del entorno pueden poner etiquetas en nuestro ADN. No cambian el ADN en sí, pero sí le dicen a los genes cómo deben funcionar. Y lo más increíble es que estas etiquetas a veces se pueden pasar a la siguiente generación. O sea que las experiencias de los abuelos pueden acabar afectando a los nietos. Y que nadie piense que esto es solo teoría. Para nada. Se ha demostrado con tóxicos muy concretos. Por ejemplo, la exposición a pesticidas como el DDT, a ciertos plásticos o a metales como el arsénico puede aumentar el riesgo de que las generaciones futuras, que nunca han estado expuestas a esas sustancias, desarrollen ciertas enfermedades. El efecto literalmente se hereda. Bueno, vamos a unir todas las piezas del puzzle. Por un lado, tenemos una antigua narrativa bíblica sobre dos linajes espirituales en guerra, y por otro, un mecanismo científico que nos enseña cómo los efectos del entorno pueden heredarse. Entonces, ¿dónde está la conexión? A ver, y esto es muy importante, estamos hablando de una analogía, no de que sean lo mismo. La historia bíblica habla de una herencia moral y espiritual, de una especie de predisposición hacia el bien o hacia el mal. La epigenética, por su parte, nos da un modelo biológico de cómo los efectos de un entorno tóxico pueden perpetuarse y crear vulnerabilidades en el futuro. Son dos planos distintos, pero ambos describen un legado que va más allá del individuo. Entonces, ¿cuál es la gran revelación aquí?
que quizá la profecía del Génesis no habla solo de un evento futuro lejano, sino que funciona como un mapa que describe la condición humana, esa tensión fundamental que parece definir nuestra existencia. Es la lucha de siempre, entre crear y destruir, entre la empatía y el egoísmo, entre la justicia y la corrupción. Y lo más importante es que esta batalla no es una reliquia del pasado. No, se libra cada día, dentro de cada persona y en el mundo que compartimos. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una para la reflexión. Si aceptamos que esta narrativa es un mapa del viaje humano, entonces cada elección que hacemos, por muy pequeña que parezca, nos coloca en un punto de ese mapa. Cada decisión de actuar con bondad o con malicia, con compasión o con odio, es nuestra forma de participar en este conflicto milenario. La pregunta, entonces, no es de qué lado de la historia estamos, sino de qué lado elegimos estar hoy.